Como les planteaba en un anterior video, al menos un video que debieron haber visto antes que este, la aproximación, el abordaje que he propuesto en este curso plantea que las películas tenemos que reconocer primero los elementos específicamente cinematográficos y cómo estos elementos específicamente cinematográficos construyen una historia o un contenido, ambas cosas, ciertamente. El primer estadio, el primer nivel, la primera cuestión que tenemos que atender son las imágenes y sonidos. Para ofrecerles herramientas para reconocer estas imágenes y sonidos es que está esta presentación en torno a el lenguaje cinematográfico. Señalo un paréntesis y es que hay una discusión o hubo una discusión en los años 60 en el espacio de lo que se llama la semiótica, fundamentalmente la semiótica estructuralista o la semiótica francesa, en torno a si el cine poseía una lengua o un lenguaje. Es una discusión como, digamos que teóricamente árida, en la cual yo no me meteré acá y no pienso o no pretendo que ustedes dentro de este nivel de aprendizaje se metan. Aquí diremos lenguaje cinematográfico como para referirnos a una serie de elementos con los cuales se escribe y se cuenta en el audiovisual, en el cine y en el audiovisual en general. Si eso es una lengua, es un lenguaje, si es un alfabeto, etcétera, son cosas que no vamos a discutir demasiado. Okay. Este lenguaje cinematográfico es importante que señalemos que funciona en diferentes niveles de escritura o de puesta. Hay puesta en escena, hay puesta en cuadro y hay puesta en serie. Todo esto lo vamos a explicar un poco mejor más adelante. Además son cuestiones que se desarrollan en diferentes etapas de la producción de una película, que ya hay una presentación sobre eso que se llama sobre roles de producción. En esta ustedes tendrán la oportunidad de reconocer desde el lado de la producción cómo funcionan estas tres puestas. Bueno, elementos por distinguir cuando estemos hablando de este hacer, de esta escritura cinematográfica, perdón, en una película, en un audiovisual, en un video musical, en una serie de televisión, hay dos series al menos, es decir, dos sucesiones de elementos que nos transmiten a nosotros ciertos contenidos, ciertas sensaciones, que son una serie visual y una serie sonora. Es decir, vemos una película, vemos un programa de televisión y ante nosotros nos llegan a los sentidos imágenes una después de la otra y sonidos acompañando estas imágenes. Ok, dos series, imágenes y sonidos. Hay además tres puestas. Una puesta en escena. ¿Qué es la puesta en escena? Y esta, bueno, en etapa de producción, puesta en escena es un término de teatro también. Puesta en escena es, vemos a personajes que dicen cosas, que expresan cosas con gestos. Estos personajes interactúan y hacen parte de arquitecturas, toman objetos, hay materialidades que los circundan. En el caso de una obra de teatro, sí, hay personajes y hay escenografía, hay utilería. La puesta en escena es ese tipo de cosas que se desplazan dentro de el cuadro, o sea, que se desplazan dentro de lo que uno ve. Eso que uno ve es el cuadro y eso es diferente de la puesta en escena. Esa es la puesta en cuadro es, ok, hay actores, actrices, hay personajes, hay objetos, etc. Se decide eh, tomar un fragmento de la realidad de eso que está puesto en escena para presentarlo. Entonces de pronto puede ser que en algún pasaje la puesta en cuadro enfatice un rostro o en otro momento la puesta en cuadro quiera presentar el rostro con lo que tiene detrás.
o en algún momento la puesta en cuadro puede estar interesado simplemente en presentar una libreta, aquí, que no se me da la cara, porque es el objeto lo que interesa. La puesta en cuadro nuevamente es esta información, esta realidad, por decirlo de alguna manera, que está puesta en escena, es capturada, un segmento de esta realidad dentro de un cuadro. Es en la puesta en cuadro que funciona el aparato fotográfico. El cine son fotografías en movimiento. El trabajo de la cámara se llama fotografía o cinematografía también algunas veces lo llaman. En inglés sobre todo. El Oscar, por ejemplo, es Best Cinematography. Ok, ¿qué es lo que se trabaja en la fotografía? Esa puesta en cuadro incluye el encuadro, o sea, decido qué es lo que presento de la realidad, la iluminación, a partir de los filtros puedo trabajar el color, pero además este cuadro puede variar según los movimientos de la cámara. Entonces, ese es otro elemento de la puesta en cuadro. La cámara se moviliza y eso hace que la distancia respecto a los objetos, las cuestiones espaciales varíen. Ok, esta puesta en cuadro puede suspenderse, es decir, es como cuando ustedes graban con su celular, paran de grabar, cambian de posición el celular, nuevamente graban. Eso es una manera bastante rudimentaria de edición. La edición es cuando se reúnen los diferentes cuadros o las diferentes imágenes que fueron registradas. Se reúnen, se organizan. Ojo que la organización de la edición puede ser diferente de cómo en realidad fue rodado o producido una película. Pero eso es algo que también que vamos a ver, como les digo, en la presentación de roles de producción. Ok, eso es la puesta en serie, esa tercera cosa, diferente de la puesta en escena o la puesta en cuadro. Cuando yo tomo los cuadros, es decir, cuando yo tomo lo que ha sido registrado en la producción y dentro de un laboratorio, dentro de una sala de edición, corto y pego. Selecciono cuáles fueron las buenas tomas, los buenos registros y los reúno según convenga a la narración. Ese montaje, eso es edición o también montaje, aunque hay algo que vamos a distinguir más adelante en esta presentación, funciona a nivel visual pero también a nivel sonoro. Es decir, yo puedo registrar cuadros, registrar imágenes en la puesta en cuadro, etc. Y después, cuando estoy haciendo la edición, agrego música o agrego efectos de sonido. Eso en la postproducción. Y todo es poner en serie uno después del otro en la etapa de postproducción. Entonces ahí están las tres etapas, las tres puestas: puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. Otro elemento por distinguir: cuando uno ve una película, uno se topa, por llamar de alguna manera, con universos, dos universos. Hay un universo diegético y un universo extradiegético. Me explico. ¿Qué es la diégesis? La diégesis es el mundo de la historia. El mundo de la historia, es decir, el mundo que viven los personajes. El universo diegético, lo diegético, es lo que el personaje está viendo o escuchando. Que eso es diferente a lo que yo veo o escucho. Lo extradiegético es lo que es ajeno a ese mundo. Entonces, de pronto, uno está viendo una película donde hay una batalla y en esta batalla suena música épica. Por supuesto que esa música épica no la escuchan los personajes que están librando la batalla. Es decir, dentro de la diégesis, esa música no existe. Esa música existe para uno como espectador. Entonces resulta que eso es música o sonido extradiegético. Si se pone a distinguir en lo sonoro qué es diegético y qué es extradiegético, se dan cuenta que en realidad se van a dar cuenta de cuán artificioso es muchas veces la emoción que uno siente con una película. Es decir, el mundo de los personajes ocurren cosas probablemente muy emocionantes, pero lo que lo hace emocionante para uno es algo que el personaje no está viendo, pero lo ve uno como espectador, esa música.
que suena para nosotros, pero no para el personaje. Lo extradiegético es lo que es exterior a la diégesis. La diégesis es el mundo del personaje o el mundo de la historia, que es lo que viven los personajes. Entonces, recordemos que hay dos series en juego, visual y sonora, que hay tres puestas, puesta en serie, puesta en cuadro y puesta en escena, y por lo menos reconozcamos dos universos, uno diegético y uno extradiegético. Ok, algunos términos que utilizaremos. En lo fotográfico, digamos, como pensemos una suerte de fotografía fija, el cuadro o encuadre. Aquí tenemos una imagen de la película Nebraska, por ejemplo. El cuadro o el encuadre, es decir, es lo que está dentro de lo que registra la cámara. En este, por ejemplo, en este encuadre, o en este cuadro cinematográfico, tenemos dos hombres, tenemos algo que lo que parece como en la parte superior, como un par de purlins, una estructura metálica. Atrás hay un automóvil, atrás hay dos postes de electricidad, entre otros elementos. Eso es lo que se decidió que incluyese el encuadre. Es decir, eso que se decidió que incluyese el encuadre es la composición. La composición es cómo están compuestos los objetos o cómo están organizados los objetos dentro del encuadre. Ese encuadre, esa composición puede tener además un ángulo particular. A mí me parece que en este caso, esta imagen de Nebraska, de Alexander Payne, la película, señalo, se me olvidaba mencionar el director, me parece que está ligeramente desde abajo, no está en la línea de mirada de los personajes, sino un poco desde abajo. ¿Okay? Un cierto ángulo, ligero ángulo. Hay algo que se llama campo y hay fuera de campo. Interesa sobre todo la idea del fuera de campo, pero bueno, el campo es lo que está, el campo es el campo de visión. En este campo de visión está todo lo que mencioné que está dentro de la composición, todo lo que está dentro del encuadre. El fuera de campo es la parte del relato, que es parte de la diégesis, pero que uno no llega a ver. Es decir, aquí vemos a un par de personajes que están viendo algo, pero nosotros no vemos que están viendo. Lo que ellos ven está fuera de campo. ¿Por qué es importante desde ahorita lo del fuera de campo reseñarlo? El fuera de campo es una oportunidad y una demanda también al espectador. El espectador tiene que especular, imaginar qué es lo que hay fuera de campo. La película le da al espectador la información de qué hay dentro del campo, pero el fuera del campo es algo que el espectador tiene que descubrir de alguna manera. Okay. Hay algo también, término que vamos a tener que trabajar, el plano. El plano es, para diferenciarlo un poco de cuadros, composición, etc. El plano es una manera de describir lo que está dentro del cuadro en relación al cuerpo humano. Salvo un tipo de plano que se llama el plano de detalle, que es en relación a objetos. Pero generalmente la definición de los planos tienen que ver en relación al cuerpo humano. La distancia y el número de cuerpos humanos que participan del cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo que sería un plano conjunto, incluso digamos, podríamos decir que es un plano general corto, porque hay mucha composición del contexto, que nos presenta dos cuerpos humanos enteros y presenta también lo que está alrededor de ellos. Okay. Puede ser que tengamos un plano en el cual nada más se presente el rostro de un personaje. Si presenta solamente el rostro del viejito, de Bruce Dern, se llama el actor. Si presenta solamente su rostro, nos dará detalles de su rostro, pero no nos dirá qué es lo que hay alrededor de él. Eso depende de qué es lo que quiera contar la película. Se escoge un plano o el otro. Cuando uno ve una película, uno va identificando los propósitos de un plano u otro. A veces un plano se prefiere para ocultar cierta información o se prefiere para subrayar otra información. Quiero demostrar que este señor está triste. ¿Cómo lo presento triste? Probablemente es más fácil a través de un primer plano. Ese primer plano es cuando presento solamente su rostro. Ok,
Eso es cuando es la fotografía, por alguna manera, su definición desde lo fijo. Si estamos hablando de la fotografía cuando se mueve la cámara o cuando participa de un cuadro después de otro, ahí tenemos la edición. Ok, la fotografía cuando se mueve son movimientos de cámara, la fotografía en serie es lo que se llama el montaje o la edición. Nuevamente, dentro de unos cuantos minutos vamos a decir con bastante más claridad vamos a distinguir un poco entre montaje y edición. Vamos a ver algunos ejemplos de planos. Ah, no, perdón, antes de eso, algunos otros términos que vamos a utilizar. Ya hablé de sonido diegético y extradiegético. Incluyamos que dentro del sonido diegético está el sonido ambiente, dentro del sonido diegético están los diálogos, los efectos sonoros generalmente son parte del sonido diegético, aunque probablemente van a ser construidos posteriormente, agregados dentro de la postproducción, y la música que puede ser diegética, como en el caso de esta imagen de la película Amadeus, de Milos Forman, que es sobre Wolfgang Amadeus Mozart, que hay mucha música diegética, es decir, le está ejecutando Mozart, pero también hay mucha música extradiegética. Los personajes recuerdan piezas de Mozart o la película se desarrolla un poco en el ritmo de la música de Mozart. Bueno, entonces, elementos sonoros que hay que saber reconocer y también unidades dramáticas que hay que saber reconocer. La primera, la escena, tiene mucho que ver con el teatro. La escena es una cuestión, una unidad de acción, una unidad de personajes, una unidad de lugar. Ocurre algo en la película, dentro de una sola habitación, dentro de un pasaje en el bosque, los personajes tienen un cierto problema, tienen una cierta discusión, termina ese problema o se resuelve con ellos saliendo de ahí, pasamos a la siguiente escena. Cuando se encadenan diferentes escenas, a eso se le llama secuencia. Ahora sí, vamos con los planos, perdón. Hay algo que se llama gran plano general. El gran plano general es un plano en el cual el cuerpo humano se pierde en el contexto. Es decir, lo relevante de pronto sería como lo paisajístico, lo relevante es el cuerpo humano en relación con el paisaje, en relación con otros cuerpos humanos. Aquí tengo como ejemplo de gran plano general uno correspondiente a un capítulo de la serie Game of Thrones, previo a una batalla. Ahí no distinguimos el rostro de nadie. Es más, con dificultad distinguimos que son cuerpos humanos. Probablemente si lo hiciéramos con muñequitos, con piecitas de ajedrez, si es un gran plano general, tal vez hasta podríamos pensar por una fracción de segundo que son cuerpos humanos. Si la cámara se acerca, vemos que son en realidad piecitas de ajedrez. Pero en un gran plano general, lo que interesa es este cuerpo humano que se pierde en el contexto. El plano general, ya el cuerpo humano se distingue mejor, pero sobre todo, pero sigue siendo parte de un contexto. El plano de conjunto, que ahí tenemos un ejemplo de la película, la primera película de Avengers. El plano de conjunto, ahí lo que interesa es la interacción de diferentes cuerpos humanos. Vean que el contexto no es tan importante como estos 6 personajes uno al lado del otro. Vean también que acá tenemos un ejemplo de algo que mencionamos hace un rato, que era el fuera de campo. Ellos están viendo hacia afuera del campo, hacia afuera del plano. Están viendo la amenaza, están viendo no recuerdo cómo se llamaban los villanos, los extraterrestres en esta Avengers, pero bueno, están viendo los rivales, fuera de campo. Aquí tenemos un ejemplo de un plano americano. El plano americano se llama plano americano al plano que es de las rodillas para arriba, también a veces se le llama plano medio largo, pero me gusta el término plano americano porque uno lo puede asociar a la historia del cine. ¿De dónde viene el plano americano? Se le empezó a llamar así por parte de la crítica europea porque se usaba mucho en las películas norteamericanas. ¿Por qué? Porque mucho cine norteamericano o eminentemente norteamericano era películas de vaqueros. Y usaban mucho ese plano porque es importante presentar las pistolas. Entonces, plano americano, de la rodilla para arriba. Vean que aquí importa la actitud corporal. Incluso creo que este podría valer un poco también como plano general, porque vemos que el contexto tiene cierta relevancia. Pero lo más importante acá no es el plano general. Aquí lo importante es la actitud del cuerpo del personaje.
No recuerdo cuál de las 3 películas de Sergio Leone, que se llama la trilogía del Hombre sin nombre, todas protagonizadas por Clint Eastwood. Alguna de esas 3 películas es de la que viene esta imagen de Clint Eastwood. Tenemos aquí una imagen de Forrest Gump, que podría ser un plano general si lo relevante es el paisaje, pero creo que es sobre todo un plano entero. ¿Qué es un plano entero? Un plano entero es un plano donde lo importante es el cuerpo humano entero. Si de pronto vemos que en este plano empieza a tener una cierta interacción con otros personajes, entonces ya tenemos 2 personajes conversando en esa banca de la estación de la parada de autobús, ahí ya se transforma en una especie de plano general o de plano en conjunto. Pero si lo relevante es el cuerpo entero, plano entero. Puede ocurrir que el mismo encuadre tenga a el personaje de Forrest Gump en plano entero y atrás vemos una especie de plano general, un personaje que se ve en el fondo muy pequeñito porque el contexto lo captura. Puede ocurrir. Eso se logra a través de lo que se llama la profundidad de campo, que también vamos a explicar en unas cuantas imágenes. El primer plano que ya mencionamos es el plano del rostro. El rostro, nada más. Es un plano, también se le llama el plano psicológico. Importante para hablar de la historia del cine. ¿Cuándo surge el primer plano? El primer plano no surge con el cine. El cine arranca en el año 1895 e inicialmente todo era plano general. Poco a poco se dieron cuenta que podían ir acercando la cámara, que podían desplazarla, etc. Lo interesante es que cuando empiezan a hacerse primeros planos, los espectadores, primero se empiezan a hacer primeros planos para tratar de contar cosas que no se podían contar con un plano general o con un plano de conjunto. De pronto se necesitaba expresar una cierta emoción. Esa emoción, sobre todo estamos hablando de cine mudo, porque el cine durante sus primeros 30 años, casi 35 años, no tuvo palabra. Se necesitaba expresar emociones, yo necesitaba hacer uso extensivo del rostro humano. Entonces se empieza a trabajar el primer plano, que se le llama también el plano psicológico. Ok, el primer plano llevó a que los espectadores reconocieran el rostro de los actores y actrices. Entonces empieza a buscarse, a tener sus favoritos. El primer plano explica la existencia de que haya estrellas de cine, porque la gente empezó a reconocer uno y otro, se dieron cuenta que uno actuaba mejor que otro, que uno era más verosímil o convincente que otro. Primer plano. Ese es de una película que se llama 8 y medio, una de las mejores películas de Federico Fellini, una de las mejores películas de la historia según mi opinión. La cámara puede acercarse todavía más el rostro y eso es el primerísimo primer plano. Ahí tenemos una imagen también de Game of Thrones donde vemos los ojos de un personaje. El primerísimo primer plano podría ser un detalle del rostro como los ojos, la nariz, la boca, generalmente son los ojos. Es para hacer un énfasis. También puede tener una implicación psicológica, por supuesto. Vean que los planos, como ahorita hablamos de que el encuadre, la composición podía tener ángulos, los planos pueden estar desde arriba o desde abajo. Digamos, la cámara puede situarse desde arriba o desde abajo y eso genera también sentido. Cuando está desde arriba se llama picada, es decir, la toma está en picada, hacia abajo. La toma en picada o en picado, el picado. Ok, ¿qué pasa con la toma en picada? Generalmente lo que hace es debilitar, por decirlo de alguna manera, como si menoscabar al personaje. Lo presenta como alguien frágil, como alguien vulnerable. Aquí tengo una imagen de la película Shrek, me parece que es Shrek 2, sí, Shrek 2, donde aparece el gato con botas por primera vez y tiene esa imagen de vulnerable desde arriba. Después nos damos cuenta que el gato es un manipulador, que está mintiendo, que no es tan vulnerable, pero bueno, en la primera imagen que tenemos de él, parece vulnerable. El primer plano da esa idea. Lo contrario es la toma en contrapicado, la toma en contrapicada, en la cual la cámara se coloca desde abajo. Aquí tenemos una imagen de esta extraordinaria película que es La lista de Schindler, en la cual este personaje es una mujer judía
que quiere que la contraten en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Ella sabe que si la contratan en la fábrica va a ser más difícil que la terminen matando porque el dueño de la fábrica tiene buenas relaciones con los nazis y no permite o pide que no le hagan nada a su fuerza laboral. Solo emplea a judíos porque los tiene como esclavos, por decirlo casi prácticamente. Ok, el asunto es que arriba está la salvación. Porque arriba está el gerente de la fábrica, ella está llegando ahí, lo que se ve ahí en la ventanita es el encargado de la recepción, donde está avisando por teléfono de que llegaron a buscar al señor, a Schindler, Oscar Schindler. El asunto es, la contrapicada generalmente, como está desde abajo, lo que hace es enaltecer al personaje, lo presenta como fuerte, como arrogante, como que tiene poder. Depende del contexto, puede ser arrogancia, depende del contexto, puede ser poder. Pero el asunto es que esos ángulos no son accidentales, tienen un propósito. Veamos otros elementos de composición, nuevamente con la lista de Schindler. Aquí tenemos una imagen, yo no sé si ustedes han visto la lista de Schindler. La lista de Schindler es una película que toda es en blanco y negro, salvo la primera imagen que vemos que están encendiendo una vela y el epílogo. Y el resto de la película es en blanco y negro. Y en algún momento, cuando están desalojando del gueto de Varsovia a los judíos para llevarlos a los campos de concentración, vemos a esta niña de el abrigo rojo. Solamente ella se ve de rojo. Ok, eso es composición, es una oferta para que el espectador le ponga atención a esa niña que señalo. En esa película esa niña no es personaje hasta entonces, nunca ha aparecido, no tiene nombre. Pero uno como espectador la sigue. La composición del plano incluye esta niña que se desplaza, eso es puesta en escena. Ella se desplaza a través del cuadro, uno la sigue y después, perdón el spoiler, una hora después, 45 minutos después, que vemos que en el desalojo del gueto a los soldados nacionalsocialistas no les importaba para nada si en el desalojo algunos de los judíos eran asesinados. Vemos que están lanzando los cuerpos a las fosas comunes y vemos este cuerpecito rojo, todo sucio. El cuadro tiene una cierta composición y está pidiéndole al espectador que le ponga atención a esa composición. Sigamos viendo otras maneras en cómo el cuadro se puede componer y que le está demandando al espectador que le ponga atención. La profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es algo que tecnológicamente fue posible, solamente fue posible a finales de los 30 y principios de los 40. La profundidad, vamos a ver, antes, estamos dando de los primeros 45 años del cine, si un camarógrafo estaba filmando la película, tenía que escoger si le interesaba la acción que estaba ocurriendo, digamos que más cerca de la cámara o más lejos de la cámara. Si presento lo que está más cerca, lo que está atrás está desenfocado. O si presento lo que está al fondo, lo que está adelante está desenfocado. Tecnológicamente no podía hacerse de otra manera. A finales de los 30 se tiene el desarrollo fotográfico que hace posible que se pueda ver con la misma nitidez lo que está delante y lo que está atrás. Hoy es posible, pero todavía no se usa tanto. Nunca se ha usado mucho. ¿Por qué? Porque con la profundidad de campo, el espectador tiene mucho más información que consumir al mismo tiempo. Y generalmente las películas quieren que uno le ponga atención a una sola cosa. Pero ¿qué pasa con la profundidad de campo? ¿Qué tipo de cosas hace posible? Tenemos aquí una película que se llama Los mejores años de nuestras vidas, es del año 46, de William Wyler. En esta película tenemos, en esta imagen, este recuadro, tenemos adelante a tres personas que están alrededor de un piano.
están tocando el piano dos hombres. Yo no sé si pueden distinguir que uno de los dos hombres no tiene manos, tiene dos garfios. Por supuesto es algo que uno va a querer ver. Señalo que los personajes que están ahí sentados, el de los garfios, es un personaje importante dentro del relato, pero no es el protagonista de la película. Él es un amigo del protagonista de la película. La historia importante de la película está al fondo. Al fondo, ojalá que lo puedan distinguir, sea un hombre hablando por teléfono. De hecho, la película nos está presentando a este hombre, que es el protagonista, que sabemos que quiere terminar la relación con la chica que le gusta, porque la diferencia de clases sociales es tal que es imposible la relación entre ellos. Okay. Lo dramático para nosotros, lo importante, es si él termina con la chica por teléfono. Pero cuando él va a buscar el teléfono público, el que está ahí en el bar, se va topando con el amigo, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, igual que él, que le dice, vengo aquí, sí, vengo a clases de piano. Uno como espectador dice, es una broma. Él como personaje dice, es una broma. Lo piensa, pero no, efectivamente está tocando piano. ¿Y qué hace uno como espectador? Porque en realidad, dramáticamente, a uno le interesa lo que está ocurriendo en esa llamada. Pero a uno como persona, y además de como espectador, como persona le interesa ver, pucha, de verdad, alguien con un par de ganchos puede tocar piano, que también puede tocar piano. Entonces, la profundidad de campo obliga a que uno como espectador tenga que escoger. Es como cuando uno está viendo una obra de teatro. En una obra de teatro, uno tiene que ver un lado o el otro, este personaje es esto, este personaje es el otro, este está caminando, este está tocando esto, este está sonriendo. Generalmente las películas, digamos, que no le exigen mucho al espectador, le están ofreciendo a través de primeros planos, de plano detalle, de plano americano, le está diciendo, vea esto, vea lo otro, focaliza. En la profundidad del campo hay algo que desafía esa focalización. Es uno como espectador quien tiene que decidir qué es lo que ve. Otro elemento de composición que demanda la atención del espectador ya fue mencionado, el fuera de campo. Aquí tenemos una imagen de Los pájaros de Alfred Hitchcock, película del año 62, me parece, de suspenso. Este es uno de los planos finales de la película. Es una película de terror donde inexplicablemente los pájaros están atacando. Y en el último plano de la película tenemos estos personajes que ven hacia afuera, hacia arriba, algunos de ellos. ¿Qué es lo que uno supone? Que los pájaros están todavía ahí. Pero ojo, uno como espectador tiene que suponer qué es lo que están viendo. El fuera de campo es una invitación a que uno como espectador imagine. Siguiendo con la composición, ustedes ven esta imagen de la película Viridiana de Luis Buñuel e inmediatamente dicen Santa Cena. La película no nos dice, no subtitula Santa Cena, no, uno lo identifica. Eso se llama un tableau vivant, un cuadro viviente. Es algo que se ha hecho en teatro y que se hace en cine, que es cuando de pronto la composición del plano semeja una obra plástica o escultórica y uno como espectador capta que esa composición refiere a algo. Pero ojo, eso de captar también lo lanza uno en una serie de una construcción del sentido interesantísimo. Porque de pronto, ¿qué significa? Uno se pone a pensar, ¿qué significa esa Santa Cena en una historia que no es, digamos, ahí no está Jesús? ¿Quién está en lugar de Jesús? Dice uno. En el caso de Viridiana, un ciego, libidinoso, es un mendigo, corrupto, porque es una película donde presenta a los mendigos, todos estos personajes son un grupo de mendigos, vagabundos, pervertidos, cochinos, tramposos, etc. Y esos son los apóstoles y ese es Jesús, un ciego. Por supuesto, la película está haciendo mofa de la tradición católica a través de la tradición plástica, es decir, la obra de la Santa Cena, de la Última Cena de Da Vinci.
La película, que se la recomiendo, es uno de los clásicos de la historia del cine, fue censurada por el Vaticano, eso sí les voy contando. Estos planos pueden variar, digamos, la composición puede variar también, digamos que se puede colocar desde arriba, ¿verdad? Eso se llama plano cenital. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, donde eh, de pronto aparece un personaje con un cuchillo y asesina a otro. El plano cenital nos permite ver una relación espacial desde una perspectiva que no es lo usual, desde la cual uno ve las cosas. No es tan utilizado. Más utilizado es el plano subjetivo. El plano subjetivo es cuando la cámara se coloca en la posición de un personaje. Aquí tenemos un plano conjunto en subjetivo. Puede haber un primer plano en subjetivo. ¿Qué es en subjetivo? Nuevamente, aquí lo que tenemos es un personaje que está dentro de una cajuela, tres gángsters lo han secuestrado, abren la cajuela y desde adentro él ve a los gángsters. Entonces, este es un plano en conjunto, el conjunto son ellos tres ahí, y está en subjetivo porque es de la perspectiva de un personaje. Entonces, son diferentes elementos de la posibilidad de la composición y del plano que hay que tener en cuenta y que esta presentación es como para poder nombrarlos. Aquí están resumidos los movimientos de cámara que me gustaría repasar en clase, eh, como para ilustrar. La cámara tiene dos movimientos básicos. Digamos que tiene un eje, ¿verdad? Hay un eje. Digamos que esta es la cámara, mi celular. La cámara puede, sin variar su eje, puede moverse hacia acá, o hacia allá, o hacia acá, o hacia allá. Eso es el desplazamiento, que también se llama traveling, que también se llama dolly, y, perdón, no, esa es la panorámica. La panorámica es cuando se respeta el eje, y vemos que ahí en inglés se llama tilt y pan. Nuevamente, esto es algo que mejor se explica en clase con ustedes. Aquí puede resultar un tanto abstracto. Cuando la cámara rompe su eje, por decirlo de alguna manera, está esta cámara, se acerca, se aleja, se mueve para un lado, se mueve para el otro, para arriba, para abajo. Pero ahí está rompiendo su centro, su eje. Eso sí se llama desplazamiento, también traveling o dolly. Ahí vemos un ejemplo de dolly in, dolly out, o sea, para adelante, para atrás, o sea, in hacia el personaje, out, alejándose el personaje. Se llama dolly porque se llama ese rielcito, ese carrito. Ok, la grúa es como se le denomina a un dispositivo técnico que permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que hace un traveling, hace una panorámica. Hay un recurso tecnológico que no es un movimiento de cámara, que es el zoom. El zoom, ustedes tal vez lo utilicen mucho cuando estén tratando de grabar un video con su celular o si tienen cámara con su cámara, pero en general las películas no usan zoom. ¿Por qué? Y aquí vamos introduciendo otros de los temas importantes de este curso. Si se darán cuenta, los movimientos de cámara, desplazamiento, panorámica y grúa son cosas que uno puede hacer con el ojo. El ojo humano lo hace. Cuando yo voy caminando y me acerco a alguien, estoy haciendo de alguna manera una panorámica, perdón, un traveling. Si yo estoy aquí y vuelvo a ver hacia el lado, si ya mantengo el eje, estoy haciendo una panorámica. Yo no puedo hacer con mis ojos zoom. Entonces, cuando una película hace zoom, uno como espectador se da cuenta que hizo zoom. Rompe lo que se llama el efecto o la impresión de realidad. Las películas dependen para resultarnos verosímiles, para que nos atrapen de ese efecto de la realidad. Entonces el zoom
generalmente no es utilizado porque rompe la ilusión de realidad, porque uno se da cuenta que así no funciona el ojo humano. Nuevamente, esto, los movimientos de cámara, es algo que tenemos que recalcar en clase para que no resulte tan abstracto. En todo caso, aquí vamos a ver ahora algo donde vamos a ver ilustrados algunos de estos movimientos de cámara. Hay algo que se llama el plano secuencia. El plano secuencia es cuando tenemos un plano y la cámara se va desplazando, y conforme se va desplazando, por supuesto varía lo que va presentando, y por supuesto varían todos los planos. Es decir, puede ser que comience con un plano detalle y ese plano detalle se va transformando en un plano general, etc. Veamos entonces un ejemplo, un plano secuencia en el cual estaría ilustrado esto que les estoy mencionando. Es una película que se llama Sed de Mal, del director Orson Welles. Vamos a verla sin sonido. Vean cómo aquí lo que tenemos es lo que se llama un plano detalle, un objeto. La cámara hace, eso era una panorámica, es decir, respetando el eje se volvía hacia el lado. Ahora está haciendo un cámara al hombro, sí, o sea, tiene cierto brinco, pero eso era un desplazamiento, un traveling. Ahora la cámara está haciendo una grúa, es decir, hay un traveling y una panorámica simultáneos. Lo interesante del plano secuencia es que vean que no hay cortes, es decir, no se pasa de un cuadro a otro, es un solo cuadro que varía según los movimientos de la cámara. El plano secuencia exige planificación, porque significa que este montón de actores, de objetos, de utilería, tienen que saber cuándo entrar, cuándo salir, para construir un mundo. Esta escena se desarrolla en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, está esa ebullición de pasar de un lado a otro. La cámara ahorita está haciendo un traveling, un dolly out, ¿verdad? Está retrocediendo para seguir acompañando el automóvil. Y abandona a los dos del automóvil para acompañar en un traveling que va caminando con las personas, con esta pareja que está caminando, que son Charlton Heston y no me acuerdo el nombre de la actriz, la misma actriz de Psicosis, Vera Miles es. No me acuerdo bien el nombre de ella, y él es Charlton Heston, ¿verdad? Que ustedes lo conocerán de los 10 mandamientos. Vean que la cámara ahora está en traveling acompañándolos a ellos, presentados ellos en un plano general pero corto, porque en realidad el contexto es importante, pero también son muy importantes ellos. Poco a poco se acerca un poco más a ellos, porque ya reconocimos que ellos son los importantes. Llevamos casi 2 minutos en los cuales la cámara no ha cortado. De pronto vemos por ahí al mismo automóvil todavía. Por cierto que no tenemos el audio, pero en algún momento interactúan, ¿verdad? Entre los que están en el auto y estos personajes. Vean ahí. Estamos aquí en la frontera. Es el auto donde colocaron la bomba. Ahí nos está presentando los personajes, etc. Plano de conjunto, donde vemos diferentes personajes que interactúan. Ahí tenemos a uno hablando con la policía y está al mismo tiempo la acompañante dentro del automóvil señalando que escucha un tic-tac. La cámara sigue sin cortar. Se dirige nuevamente un traveling, un dolly, un desplazamiento, las tres cosas son lo mismo, hacia ellos. Esto ya es una especie de plano medio corto. Se cortó el plano para presentar una explosión, que fueron 3 minutos 15, el cual no hubo ni un solo corte. Eso es plano secuencia, requiere planificación, es trabajo fotográfico, es sobre todo, vean que no es trabajo de puesta en serie, es trabajo de puesta en escena y puesta en cuadro.
Vamos entonces, ahora después de hablar del plano secuencia, que no tiene edición, es decir, el plano secuencia es un solo plano, solo hay dos cortes, el del arranque y el del final. A la edición, como les decía, se desarrolla en la postproducción, es cuando todo lo que fue grabado llegan, es como un trabajo como desastre, ¿verdad? Se corta, se pega, se cose, ese coser que no se vean las costuras generalmente, ese no verse las costuras es lo que se llama la transparencia, que nuevamente es muy importante dentro del cine que solemos ver, porque la transparencia es que uno no se dé cuenta cuando la película pasa de un corte a otro. Vamos a enfatizarlo mucho en las clases. Las películas son transparentes para poder subrayar o hacer posible el efecto de realidad, es decir, que uno sienta que está viendo la realidad. ¿A qué se refiere la transparencia? La transparencia es como cuando yo tengo mis anteojos puestos. Como son transparentes, yo no me doy cuenta que tengo anteojos puestos. Yo solo veo la realidad. Yo veo la realidad o yo veo lo que está afuera sin darme cuenta de los anteojos. Los anteojos existen, pero saben ser transparentes, saben borrarse. Lo contrario de la transparencia es la opacidad, lo opaco. Generalmente las películas tratan de ser transparentes. Por eso cuando ustedes me hablan de la película favorita o de cualquier película, lo primero que me cuentan es el contenido o el argumento. ¿Por qué? Porque la película supo ser transparente, supo borrar todas estas imágenes, los tipos de plano, los movimientos de cámara, todo lo borró para transmitir un mensaje. Eso es la efectividad de la transparencia. Ok, la edición procura ser transparente. Tres maneras a través de las cuales se pasa de un plano a otro, de un cuadro a otro. Ya le mencioné el corte directo. El corte directo es simplemente tengo un plano. Por ejemplo, ahorita en el plano secuencia que acabamos de ver, teníamos el plano de ellos abrazados, corte directo, una explosión. De una imagen a la otra, de inmediato. Puede ser que yo quiera pasar de un cuadro a otro a través de un fundido, también se llama fade, que se va disolviendo. Entonces de pronto tengo la cara de Bertolt y poco a poco se va disolviendo y aparece la cara de otra persona. O tengo el fundido a negro o un fade a negro, es porque tengo la cara de Bertolt cierra los ojos, la imagen se empieza a oscurecer, poco a poco uno supone que se desmayó Bertolt o que se murió. También puede ocurrir un corte a negro, o sea, corte directo pero a negro, es decir, tengo la cara de Bertolt, negro. Hay algo que se llama cortinillas, que no se utiliza tanto, pero por ejemplo la Guerra de la Galaxia lo utiliza mucho, que es cuando tenemos un plano, un cuadro, y otro cuadro empieza a pasar por encima de él, hasta como si fuera una cortina que cubre el otro. ¿Por qué no se suele utilizar tanto la cortinilla? Porque rompe el efecto de realidad. ¿Cuáles son las funciones de la edición, de este trabajo de laboratorio, de reunir las imágenes registradas por la cámara? Bueno, primero la obvia es la sucesión de las imágenes y los sonidos. Esa sucesión de imágenes y sonidos hace posible la articulación del espacio fílmico y hace posible la configuración del tiempo. Me explico. Espacio fílmico, si Bertolt vuelve a ver para un lado, digamos que yo vuelvo a ver hacia la ventana y inmediatamente coloco un cuadro en el cual se ve una playa. Dentro del espacio fílmico de esta película en la cual está Bertolt, él está en una casa frente al mar. No estoy en una casa frente al mar, lamentablemente, pero dentro de la película el espacio funciona así. Esta casa donde él está al lado del mar. Eso lo hace posible la edición, que también puede ser la edición sonora. Es decir, si estoy yo acá y suena las olas, y eso es algo también que se agrega en la edición, el sonido de las olas, estoy construyendo el espacio para que parezca como que el espacio es un espacio en el cual, al lado de la habitación donde está Bertolt, está el mar. Pero también el tiempo. Si de pronto yo me acuesto, y el siguiente cuadro es yo levantándome, yo me acuesto de oscuro. El plano, digamos, el cuadro presenta una habitación a oscuras.
o con muy poca luz. Y el siguiente cuadro es Bertolt levantándose en una habitación iluminada por luz natural. Uno supone que pasó toda la noche ya. Entonces, el tiempo y el espacio son configurados por la edición. Esa configuración procura ser transparente, lo que se llama el raccord, que es la cuestión de que haya, que uno no se, que uno reconozca una especie de acuerdo entre un plano y otro. Si Bertolt vuelve a ver para un lado y la persona que le responde tiene que verse como que está en el lado contrario, o sea que parece que le está hablando de frente. Si yo vuelvo a ver por un lado y la otra persona está viendo para lo que uno le parece que es el otro lado, uno como espectador dice, aquí algo está mal. La persona que se supone que está hablando Berto en realidad está dando la espalda. Todo eso se hace en la edición. Yo podría hacer una película donde parezca que yo estoy teniendo una conversación con ustedes, a pesar de que ustedes estén en una habitación distinta de la mía, a pesar de que nunca nos conozcamos personalmente. ¿Cómo? Simplemente con que estemos con una iluminación semejante, con la misma pared atrás. Entonces parecerá un plano de Bertolt hablando de perfil, un plano de cualquiera de ustedes hablando de perfil, con la misma pared, una pared semejante, y uno supone que está hablando uno frente al otro. Eso se consigue en la edición. Veamos otro ejemplo de película, ahora es una de Charles Chaplin, también vamos en silencio. Vean como un corte directo, ya, estaba el personaje sentado en la silla, en la mesa, le pasa algo a Chaplin. Esta es la película de La Quimera del Oro. Es película, bueno, Chaplin no trabaja mucho los movimientos de cámara ni la edición, pero vean estos cortes sencillos. Ya un corte directo, como les decía, otro corte directo simplemente a presentar, vean que no hubo ninguna ceremonia, a presentar el pie, otro corte directo de él sirviendo. Ahora a ver, si no recuerdo mal, un plano de detalle. Todo esto está desarrollándose en plano conjunto, ¿verdad? Es el conjunto, ellos dos, la interacción entre ellos dos. Esto ya es una especie de plano americano. Hubo un corte entre un plano y otro. Otra vez plano de conjunto, donde los presentan ellos dos. A uno le parece que tiene más canita. Plano americano. Plano americano. Entre uno y otro, cortes, como les decía. Plano de conjunto. Corte directo entre uno y otro. Otro corte directo. Comiéndose el zapato del vagabundo. Corte directo a otro plano americano. Incluso podría ser lo que se llama un plano italiano, o que es un plano de la cintura para arriba, o un plano medio corto. Digamos que hay muchas maneras de nombrarlos, y lo que me interesa no es tanto que ustedes reconozcan, digamos, que ustedes reconozcan la diferencia de planos y el rol, sobre todo, dentro de una cierta narración. No tanto plano directo, primer plano, plano largo, corto, plano medio, etcétera. No, todo eso es menos importante que el hecho que reconozcan la diferencia entre los planos y el rol que juega. Y eso que teníamos ahí era un fade que no es el de la película, si no recuerdo mal, sino del fragmento. Ustedes vieron cómo la imagen se iba, un fade o un fundido, ¿verdad? Cómo la imagen se iba desapareciendo.
Hay algo que se llama montaje y algo que se llama edición. Yo les dije hace un rato, les adelantaba que iba a ser mejor explicado. Ok, algunos teóricos señalan que la edición y el montaje no son lo mismo. Generalmente uno lo usa como que si fuera la misma cosa, pero puede ser que podríamos distinguir entre la edición es simplemente ese cortar y pegar, y el montaje es cuando la edición tiene más un propósito más intelectual. ¿Y por qué más intelectual? Porque el que trabajó el tema del montaje, teóricamente, es este señor Sergei Eisenstein, que era teórico, pero sobre todo es uno de los grandes cineastas de la historia. Él era soviético e hizo varias extraordinarias películas en las cuales él experimentaba lo que escribía. O al revés, tal vez escribía lo que no podía filmar. Él hablaba o se refería por ejemplo, que hay un montaje simbólico y él hacía uso de algo que en todo caso no lo inventó él, que es el montaje paralelo. ¿Qué es el montaje paralelo? Cuando de pronto a través del montaje empiezo a presentar diferentes líneas de acción simultáneamente. Montaje paralelo sería, por ejemplo, los clímax de películas como El Señor de los Anillos, Star Wars, que de pronto se desarrolla por acá la línea de una pelea, de una batalla en El Señor de los Anillos. Está la batalla, pero al mismo tiempo está el asunto de Gollum con Frodo, etc. Y por otro lado hay otra historia. Y el montaje va coordinando las tres historias. Presenta un pedacito de Gollum, presenta un pedacito de la batalla, presenta un pedacito de otra parte de la batalla. Uno al lado del otro. O Star Wars, siempre, qué sé yo, está una pelea en la Estrella de la Muerte, hay una batalla en el espacio, hay una batalla en el planeta abajo, donde están desactivando cierto escudo protector. Entonces presenta una escena de uno, después de otro, y la tensión va aumentando a partir de la coincidencia de lo que está ocurriendo de un lado y otro. Eso es montaje paralelo. Ok, según Eisenstein hay diferentes funciones para el montaje. Hay un montaje que tiene por única función contar una historia. Eso sería la edición, de hecho, desde cuando no hay una cuestión intelectual detrás. Pero de pronto hay un montaje que procura expresar algo. Entonces ya de pronto el montaje está armado para que uno se emocione, o sea, para generar suspenso, para despertar suscitar la adrenalina, por decirlo de alguna manera, el espectador. De pronto el montaje puede generar ideas, símbolos. Y de hecho Einstein era convencido marxista, y entonces trataba de expresar la revolución rusa a través de las imágenes y el montaje de una película que se llama Octubre. El montaje también puede generar sentidos poéticos. Ojo que expresivo, ideológico y poético va más allá de la simple edición. Y para cerrar, vamos a ver un ejemplo del montaje del mismo Eisenstein por una película, tal vez su película más famosa, que se llama El acorazado Potemkin. Acorazado Potemkin es un filme del año 25 sobre una revuelta de marinos en un barco. Se rebelan contra los oficiales y contra el doctor y contra el sacerdote del barco, porque le están dando a comer porquerías, están muertos de hambre, están cansados de eso, se rebelan. Llegan los del barco al puerto de Odessa, y ahí en el puerto los saluda la gente como héroes. Y están en esa celebración saludándolos como héroes cuando llega el ejército del zar. Eso fue algo que verdad ocurrió en el año 1905. Entonces, esta famosa secuencia es la de la escalinata de Odessa. La escalinata de Odessa, es decir, las escaleras que están en este puerto, por el cual, donde estaba agrupada la gente en la escalinata, y ven llegar a los soldados del zar. Es una película, como les digo, muda. Vamos a ver una secuencia. Vean cómo aquí no es como la película de Chaplin, que casi no había cortes. Un plano entero, era un plano eh, que era plano americano, plano conjunto, plano americano, era algo muy simple. Aquí hay un corte como cada 10 segundos, cuidado y no menos. Trata de generar otros sentidos. Entonces está la gente de pronto. ¿Qué es lo que ocurre de pronto? Vean cómo usa cámara lenta,
Vean cómo fragmenta un poco la acción. Cuando digo fragmenta la acción es que de pronto vemos a gente haciendo algo desde otra perspectiva, otros personajes haciéndolo, acercándose. Parece como esas escaleras son eternas. Vemos gente bajando y bajando y bajando y bajando. Es el equivalente. Vemos, bueno, aquí vemos gente cayendo. Entonces vemos gente corriendo al mismo tiempo que vemos gente cayendo muerto. Entonces aquí están corriendo, pero no era que ya están disparando. Entonces está jugando con el tiempo, está jugando con el espacio. Lo está manipulando a través de la edición. ¿Sí? Y vean cómo la cámara va descendiendo. Es un traveling también. Ojo, la película es muda. En realidad nosotros no escuchamos los balazos, nosotros vemos los balazos. Con el humo de los disparos, pero sobre todo cuando vemos a la gente caer. Una escena muy homenajeada, muy famosa, muy tensa, muy imitada. Vean cómo juegan con este niño que cayó. La mamá se vuelve y cómo juegan con los planos, detalles del cuerpo del chiquito para reseñar. Entonces, las manos, primer plano de la madre. Ahora sí, el cuerpo del chico que es majado, las manos, etc. Entonces, los planos que son como fragmentos de realidad, todos construyen el horror. Aquí, madre acercándose. A mí, por supuesto, es que soy profesor de apreciación de cine, esta secuencia me parece extraordinaria. A ustedes tal vez les parezca poco llamativa. Sí les digo que es una secuencia de una película del año 25, tiene casi 100 años, que le enseñó mucho a las personas que hacían cine en esa época. Les dijo, mira, ustedes pueden hacer esto. No sabía que podíamos decir tantas cosas y suscitar tanta emoción solamente con solo cortar y pegar imágenes. Y si esta película no ocurre, no hubiesen sido posibles tantas películas que vemos hoy. Es algo que también quiero señalar en este curso. Hay una continuidad, y aunque no es un curso de historia del cine, a mí me encantaría que fuera un curso de historia del cine, pero no lo es. No es un curso de historia del cine. Sí quiero que ustedes tengan esa perspectiva de un continuo histórico del cine. Que porque existe esta película, o existió esta película, fue estrenada, existe todavía, fue estrenada esta película que se llama El acorazado Potemkin, es que son posibles las películas que vemos hoy, son posibles los Avengers, son posibles Jojo Rabbit, es posible 1917, por ejemplo, es posible Parásitos, es posible Superman, Batman, todas las películas que vemos hoy son posibles porque antes tuvimos esta película que es El acorazado Potemkin.